La jauría de la estación Helix. La sirena de Helix no imitaba ningún sonido terrestre. Era una vibración mineral que nacía en la quilla de la estación y subía por los huesos como un presagio. El metal cantó su nota grave justo cuando el hangar principal abrió la compuerta y el frío del corredor exterior exhaló su aliento de ozono. Bajo las luces anulares, 3 sombras se delinearon, una figura alta con armadura mate, una silueta delgada con abrigo de membrana y, entre ambas, un animal que no encajaba en la gramática de los mundos estelares. No tenía placas ni implantes ni luces. Tenía pelaje gris, un hocico fino y ojos de ámbar que parecían medirlo todo a la vez. Un lobo. Mara Vélez lo vio antes que nadie porque estaba en primera fila, a la izquierda de la columna, con el casco sujeto al cinturón y una respiración lenta que había aprendido a respetar incluso en reposo. El animal avanzó sin ruido, como si pisara nieve. Olía a bosque antiguo y a tormenta. La mujer que lo guiaba, instructora Keri Sar, decían los rumores, la tal que convertía cohortes en leyendas, se detuvo sin teatralidad en el centro del hangar y dejó que el silencio se posara como escarcha. El lobo miró al conjunto de cadetes y no eligió el brillo ni la fuerza ni el tamaño, escogió los ojos que no pestañeaban. Se clavó en los de Mara. El saludo protocolario se desgranó con la exactitud que pedían las normas, pero Keris no contestó. Observó la formación como quien evalúa una topografía. Era imposible adivinar su edad, la piel del hostal parecía vidrio templado, con vetas internas que contaban historias que ninguna traducción podía capturar. Cuando habló, la voz salió limpia, sin adornos. Dijo que el concepto de ápice era un mito útil para vender armas y escribir himnos, que las coronas en la naturaleza duraban lo que una estación de frío y que el hambre no reconocía títulos. Dijo que el animal no estaba ahí para inspirar ternura ni miedo, sino para enseñar el idioma de las cosas que no piden permiso, territorio, lealtad, economía de movimiento. El murmullo se encendió un segundo antes de apagarse de nuevo. A la derecha, Rabok, cadete saurio, placas de obsidiana bajo la piel, mandíbula que parecía no caber en su propio rostro, dejó que su desdén gotease por los colmillos. Lo habían traído de una luna volcánica donde los depredadores crecían como cuchillos en la oscuridad, y le gustaba recordar a todos ese detalle cada vez que respiraba. Su mirada hacia el lobo fue un desafío medido. El lobo lo ignoró. Helix respiraba en ciclos que los nuevos todavía no sentían. El aire, recalculado por millones de filtros, tenía un pulso bajo. Mara siempre lo notaba cuando cerraba los ojos. Esa mañana, sin cerrarlos, sintió el cambio en la presión un instante antes de que el tablero del hangar mostrara la orden. Keris no esperó la confirmación burocrática. Anunció el protocolo de umbral como si estuviera dictando un horario de comedor, formación de prueba, gravedad variable, atmósfera reducida, corredores de mantenimiento. No habría guías visuales ni traducción contextual. Las marcas quedaban registradas en expedientes que nadie podía borrar. El lobo, dijo, iría suelto. El primer movimiento partió la cohorte en capas. Los que buscaban destacar dieron un paso violento hacia adelante y perdieron la línea. Los que evitaban el riesgo dieron uno hacia atrás y rompieron la tensión del arco. Los que habían entrenado para leer más que instrucciones, un puñado, entre ellos Mara, se desplazaron lo justo, como si ajustaran un instrumento. El lobo caminó a lo largo de la primera fila, husmeó el aire a la altura del pecho de cada cadete, no para memorizar rostros sino ritmos. Cuando llegó frente a Mara, se detuvo. El mundo se estrechó en un segundo que no necesitó lenguaje. Había un invierno antiguo en ese animal y una ventana abierta en la cadete, se reconocieron. El hangar se abrió como una garganta hacia los corredores técnicos. Las luces, colocadas a intervalos irregulares, generaban sombras que no seguían ninguna lógica estética. Keris inició la marcha sin mirar atrás. El lobo tomó la punta como si llevara toda la vida caminando esos pasillos, y en realidad, nunca hubiese visto metal. Sus orejas traducían los ecos de la estación, su hocico leía los químicos que los humanos ya no sabían oler. Tras 100 metros, la gravedad jugó su primera broma y los cuerpos se aligeraron como si un dios caprichoso hubiese levantado los dedos. La mitad de la cohorte corrigió demasiado tarde, manos extendidas a la nada, la otra mitad aprendió a mover caderas en lugar de brazos. Keris no corrigió a nadie. Solo observó. Mara dejó que sus plantas sienten el piso como si fuese roca natural. Contuvo las ganas de demostrar nada. El lobo pasó un umbral de sombras y aceleró apenas. Ella imitó el ritmo, no la amplitud. Encontró el lugar correcto para su respiración,
una caja torácica que se abría por cuartos, como puertas deslizantes. Recordó la cicatriz que le cruzaba el pómulo como un mapa de un lugar donde el verano dura 2 semanas y luego el planeta vuelve a recordar quién manda. Nadie le había preguntado nunca por esa cicatriz de forma sincera, no habría sabido contestar sin hablar de hambre, de un cielo lleno de aves que no migraban porque quedarse también era una forma de huida. En uno de los codos del pasillo, la atmósfera se adelgazó. Las luces se volvieron pálidas. Rabok aprovechó el cambio para adelantar al lobo con un empujón de hombro calculado. La insolencia desperdigó una onda en la formación. Keris no dijo una palabra. El lobo, tampoco. Solo ajustó la línea de su columna, dio un paso diagonal, con una economía de movimiento que humillaba cualquier coreografía de combate, le robó el centro al saurio. Rabok mostró dientes por reflejo, el lobo mostró silencio. Mara entendió que la lección no era de fuerza. Era de geometría. El corredor se angostó y luego se convirtió en una espina dorsal con registros de mantenimiento. Keris señaló una escotilla sin numeración visible. Los sensores de acceso marcaban códigos muertos. Detrás de ese metal estaban los anillos exteriores, una piel de cicatrices microscópicas que contaban la historia de cada micrometeorito. El protocolo de academia prohibía a cadetes entrar ahí sin autorización doble. Keris miró el sello, tocó el borde con la yema de los dedos, y los sistemas se rindieron como si reconocieran a una antigua dueña. El aire del otro lado olía a vacío recién contenido. El grupo descendió a un pasillo de servicio donde el ruido de la estación era más honesto. Las bombas, los reguladores, el soplido de válvulas, un conjunto que se parecía más al interior de un animal que al de una máquina. Mara apretó los dientes para no sonreír. El lobo bajó la cabeza y dejó que la lengua rozara el metal como si saboreara una corriente débil. Se detuvo en seco. Sus músculos se tensaron en líneas que apuntaban, con precisión cartográfica, hacia el panel de la izquierda. Un zumbido imperceptible para casi todas las especies vibró justo por encima de lo audible. Keris se inclinó lo suficiente para escuchar con otros huesos. Hizo un gesto mínimo. La cohorte se pegó a la pared. La trampa se desplegó sin dramatismo. 6 microdrones salieron del hueco del panel como insectos que hubieran crecido con rencor. Eran del tamaño de un pulgar humano y cortaban el aire con cuchillas de fase. Los primeros 3 pasaron de largo, midiendo respuestas, buscando calor y respiración. Los otros 3 se volvieron hacia la formación para una picadura didáctica. El lobo no gruñó, abrió la boca apenas para que el aire se abalanzara y cambió su propio olor al exhalar. Mara lo vio y comprendió la receta, menos movimiento, menos fracaso. Frenó el impulso de golpear, dejó caer la temperatura del cuello a los hombros y el primer dron la sobrevoló como si ella fuera un pedazo más de pasillo. 2 cadetes se agacharon con pánico, generaron turbulencia y se ganaron cortes limpios en los trajes. Nada mortal. Algo inolvidable. Keris levantó un dedo y el corredor volvió a respirar. Habló entonces de la economía de energía como si fuese religión. Dijo que mucho antes de las naves y los escudos hubo criaturas que perfeccionaron el arte de gastar lo justo. Dijo que el ápice no es un trono, sino un presupuesto. Los cadetes escucharon porque no había otra cosa que hacer. Los de Helix siempre escuchaban cuando la estación les enseñaba con su cuerpo. Siguieron avanzando. El lobo caminaba como si no hubiese nada más en el universo que justificar su paso siguiente. El resto aprendía. El olor cambió otra vez y trajo consigo un perfume que no pertenecía ahí, yodo frío, lubricante de microperforadores, una nota de moho que no podían hacer en un ambiente aséptico. No hizo falta que Keris lo dijera. La intrusión no venía de un simulador. Las señales de la muralla exterior, las que vivían en el borde de lo posible, habían sentido mordiscos pequeños y obstinados, como dientes que no dejan marcas visibles hasta que un día borran la frontera. El panel de intercomunicaciones parpadeó con una cortesía que parecía ridícula. Actividad anómala detectada en anillo C, sector 19Z. Proceder según manual. Keris secó el mensaje con un toque. El manual era un conjunto de fórmulas morales que siempre hablan de cooperación y de calma. Helix, sin embargo, había sido construida por supervivientes. Sabía cuándo ignorar a sus propios autores. Keris ordenó cierre hermético de los sectores adyacentes con la tranquilidad de quien usa un abrigo. El lobo giró la cabeza hacia la escotilla próxima como si alguien le hubiese susurrado detrás del oído.
Las luces temblaron una fracción. Ravok resopló un desafío que se quebró antes de nacer. El aire, de nuevo, cambió su densidad. Mara sintió en la lengua el gusto metálico de antes del trueno. No era un trueno, pero su cuerpo no distinguía esas sutilezas. La evolución siempre habla en un idioma conservador. Keris, sin elevar la voz, pronunció la frase que activa músculos que aún no sabías que tenías. Protocolo de umbral, fase real. Sin instructores de apoyo, sin red didáctica. La estación como tablero. Ellos como piezas que, si aprendían lo suficiente, podían convertirse en reglas nuevas. El primer impacto llegaría en el anillo C, pero el eco ya estaba aquí. Los sistemas hablaron en estadísticas y la piel respondió en presentimientos. Ravok bajó los hombros por instinto. Ixel, el anfibio de ojos líquidos, pegó las manos al pecho para sentir el pulso bajo los huesos planos. El resto buscó consuelo en la alineación del propio cuerpo. El lobo se adelantó hasta la boca de la escotilla y cuando el metal cedió, el aliento frío del anillo exterior se derramó en el pasillo como agua nocturna. Keris soltó la correa que todavía descansaba en su muñeca, no como un permiso sino como el fin de una mentira. Tarquín salió. La superficie interior del anillo no había sido diseñada para pies. Era un entramado de nervaduras y paneles que respiraban al ritmo de la estación, con huecos donde la vista se iba al negro profundo entre dos placas, a un océano de nada que convertía la noción de altura en superstición. El lobo se movió con la misma confianza con la que habría cruzado un río helado, probando cada línea con la almohadilla de la pata, midiendo malos presagios con el borde del hocico. La cohorte lo siguió como se sigue a alguien que sabe dónde está el fuego. Mara notó entonces, con la nitidez de las cosas simples, que Keris no estaba mirando al animal. Estaba mirando a los cadetes que miraban al animal. Su experimento no estaba en 4 patas, estaba en 2, con miedo y orgullo en proporciones semejantes. La instructora no quería demostrar que el lobo era peligroso. Quería demostrar que el peligro no es el lobo. El anillo C vibró con una frecuencia diferente. Los microperforadores se acercaban a la piel de Elix como peces dientes de sierra. La estación podía aguantar horas de mordiscos. El problema no era la fisura, era el mensaje que llega con cada mordisco. Hay alguien que cree que puede sangrar. La moral se erosiona mucho antes que el metal. Keris cambió el ángulo de su cabeza como si escuchara una melodía oculta entre los sonidos de máquina. Ordenó a la cohorte dividirse en 2 columnas, una para sellar vías de escape, otra para reconocer. Mara encabezó la segunda sin preguntar quién lo había decidido. A veces el liderazgo es solo el peso correcto en el lugar exacto del puente. El primer agujero era microscópico, pero la estación lo sentía. Se formaba una escarcha rara en el borde de la placa y el aire hacía un hilo delgado que parecía pedir permiso para convertirse en viento. No se veía enemigo alguno, solo herramientas que trabajaban desde fuera, inteligentes como hongos. El lobo olió la unión de 2 paneles y gruñó sin sonido. Apoyó el costado contra la placa y dejó una marca transparente, un pequeño mapa de grasa animal que codificaba un mensaje. Mara no sabía leerlo, pero entendía el gesto. Había visto zorros marcar vallas para indicar sendas seguras que luego ellos mismos desmentían. Marcar es escribir en una página que no entiende el alfabeto, pero obedece el olor. La estación emitió un aviso menor, casi un carraspeo. Un cifrado desconocido se había colado por una línea de mantenimiento, una cápsula de datos que imitaba protocolo hidráulico y esperaba que nadie la notara. Keris no la rompió. La dejó fluir para que mostrara su destino. Al cabo de 1 minuto, la cápsula tocó un compensador de presión y se abrió como una flor inversa. De su centro salieron 4 insectos de carbono con alas que no eran alas, sino filtros de vibración. Se posaron en la placa y cambiaron su ángulo hasta que la resonancia de la estación coincidió con su frecuencia. Un cristal invisible cantó. El metal se volvió más dócil al mordisco externo. El lobo golpeó con el hombro el panel con una rudeza que habría parecido capricho si no fuese por el resultado. La armonía se cortó, el cristal falso se desafinó y uno de los insectos vibró hasta desarmarse. Keris miró a Mara sin sonreír, le tocaba a ella completar la frase. La cadete buscó el punto gemelo del panel del lado contrario, contó con el pulso, desplazó su peso, golpeó con la cadera como quien corrige la puerta de una casa vieja. El segundo dispositivo se descompuso en silencio. Nadie aplaudió. El anillo C guardó su secreto a medias, como hacen los lugares donde todavía no ha sido aceptado del todo.
La vibración grande llegó entonces, no como un golpe sino como una negación. El vacío empujó al interior y el metal respondió con una queja. En algún punto del exterior, algo más grande que los microperforadores se había acercado a la piel de la estación. No era una nave en sentido clásico, era un latido de ausencia térmica, una sombra con intención. Las pantallas del anillo devolvieron números que no encajaban con ningún catálogo de amenazas registradas. Ixel apretó los párpados hasta que las pupilas se volvieron navajas. Rabok abrió y cerró las manos como si quisiera recordar para qué servían. Keris no aceleró. Alzó la palma y detuvo a la cohorte con una autoridad que no necesitaba volumen. El lobo se sentó, como si supiera que hay momentos en los que estar quieto es más útil que cualquier carrera. La instructora habló por encima de la respiración de todos y su frase se clavó en la pared como un clavo ritual. El Ix entraba en estado de borde. Eso significaba que cada sensor podía mentir por exceso de celo y cada cálculo podía olvidar una variable humana. El protocolo de umbral, dijo, continuaba. No habría instructores de reemplazo ni rescates fáciles. La academia era un lugar de entrenamiento hasta que el mundo decidía convertirse en examen. Mara miró el reflejo de su rostro en un panel de aleación. La cicatriz no contaba toda su historia, pero era suficiente para recordar lo que importaba, que el hambre enseña más rápido que los maestros, que el frío es una gramática que todos aprendemos y vivimos lo suficiente, que un lobo puede ser biblioteca y brújula si dejas que su silencio te traduzca. Aspiró el aire finísimo del anillo y pensó en la Tierra no como planeta sino como carácter. El Ix, por primera vez desde que llegó, le parecía una casa posible. Una que también crujía, y por eso era honesta. En el borde del campo visual, 3 puntos nuevos se encendieron en rojo tenue. No estaban en el exterior. Habían nacido dentro, en un corredor que la cohorte acababa de dejar atrás. No eran cadetes. No eran personal de mantenimiento. No eran luz reflejada. Eran firmas tecnoorgánicas, del tamaño de una mano de adulto, adheridas a la pared como percebes. Su pulso aumentaba siguiendo un patrón que recordaba a un canto de apareamiento. Estaban llamando algo. Keris había visto ese patrón antes, quizá en un lugar que no figuraba en sus expedientes abiertos. No ordenó retirada. No ordenó avance. Miró al lobo. Tarkin se levantó, giró la cabeza hacia una compuerta auxiliar que nadie quería usar porque estaba mal equilibrada y, sin pedir voto, la empujó con el lomo. La puerta cedió con un gemido. Detrás se abría un pasaje donde la temperatura bajaba 3 grados por tramo y el sonido del metal se volvía más desembarazo. La cohorte comprendió que iba a seguir a un animal por un camino que los planos oficiales apenas reconocían. A veces así es como se sostiene un mundo. Rabok, que había pasado la última hora buscando una razón para imponerse, encontró en cambio un lugar junto a Tarkin, no por rendición sino por intuición. Ixel ajustó los sellos de su traje como si sellara miedos. Mara tomó la punta del grupo con la certeza de que no mandaba sobre nadie, que solo se movía un paso antes. El Ix vibró otra vez, esta vez con una nota distinta, como si hubiese aceptado una historia nueva sobre sí misma. El vacío rozó la piel del anillo con curiosidad de depredador que todavía no decide si vale la pena morder. El pasaje se estrechó, luego se abrió en una esclusa de servicio que olía a aceite de bomba y a sudor de personas que trabajan sin ser nombradas. El lobo apoyó la pata en el panel de presión. Por un segundo, todo se quedó sin sonido, incluso el pensamiento. Cuando la compuerta se separó, el aire del otro lado los mordió con un frío honesto. No era la muerte, era la advertencia. Había algo en el exterior que, si entraba, llamaría a la estación por su nombre verdadero. Presa. Keris habló apenas por encima de un susurro, y la frase no fue una orden sino un rito. Ahora aprenderían a ser jauría. No habría uniformes distintos ni especies privilegiadas. Solo una estación, un frío, un hambre y un lobo que no había venido a domesticar a nadie, sino a recordarles que la palabra Apex no se pronuncia, se sostiene. Entonces se encendieron las luces de emergencia en un tono azul que el Ix reservaba para lo que no sabía nombrar. Los 3 puntos rojos de atrás dejaron de parpadear y pasaron a luz fija. La vibración grande golpeó el anillo con educación homicida. La compuerta final se abrió, el lobo saltó al corredor oscuro y la cohorte lo siguió. El examen había empezado de verdad. Formuleazo solicitare tre ChatGPT. El idioma del hambre.
El corredor de servicio descendía en espiral hacia los anillos de mantenimiento, donde la luz era un lujo ocasional y el aire, una decisión costosa. A cada tramo, el frío aumentaba y la presión se afinaba como una cuerda de instrumento a punto de romperse. No había ventanas, solo paredes de aleación desnuda que devolvían el eco de pasos y respiraciones. En ese silencio, los sonidos se convertían en huellas. Los cadetes aún no lo sabían, pero Tarquín, el lobo, ya estaba leyendo ese mapa invisible con cada pisada. La instructora Keris Sar caminaba detrás del animal, manteniendo un ritmo que no era militar ni ceremonial, sino algo más antiguo, el compás exacto que no espanta presas y tampoco invita a ser seguido fácilmente. Su voz se encendió sin previo aviso, cortando el murmullo del metal. No explicó el origen de la intrusión que había activado el protocolo de umbral. No ofreció estrategias ni detalles técnicos. Habló, en cambio, de hambre. La mayoría cree que el hambre es un estado fisiológico. Un vacío que pide llenarse. Pero el hambre real es un idioma. Tiene gramática. Tiene dialectos. Y se transmite de generación en generación como un ritual. Caminaba despacio, y cada palabra caía como una gota sobre piedra. Quien lo entiende, decide la coreografía del combate. Quien lo ignora, solo baila al compás de otro. Los cadetes intercambiaron miradas confusas. Para la mayoría, el entrenamiento consistía en seguir órdenes, ajustar puntería, perfeccionar desplazamientos. Nadie les había dicho que existía un idioma sin palabras capaz de decidir si vivías o morías antes de que el primer disparo sonara. Tarquín, ajeno a cualquier confusión, avanzaba con la nariz baja, husmeando rincones, pausando su marcha cuando detectaba partículas suspendidas invisibles. A cada pausa, Mara Vélez detenía sus pasos también, imitando sin saber del todo por qué. No era obediencia, era un instinto nuevo que reconocía valor en la cautela. El aire cambió de nuevo, casi imperceptible, con un matiz salino que no pertenecía a Elix. La estación tenía un olor constante, mezcla de filtros, metal y ozono. Cualquier variación era señal. Tarquín giró hacia un pasillo lateral más angosto y oscuro, sin esperar indicaciones. Keris lo siguió sin mirar atrás. Los demás cadetes vacilaron, pero el magnetismo del movimiento enérgico los empujó a continuar. En ese pasillo, la oscuridad era más densa. Las luces de emergencia funcionaban en intervalos irregulares, lanzando destellos breves que más que iluminar, revelaban fragmentos de un rompecabezas que no se dejaba ver entero. Cada parpadeo mostraba una textura nueva en el suelo, manchas de corrosión, huellas diminutas, marcas de herramientas. Entre luz y luz, Tarquín se detenía, olfateaba, y avanzaba solo cuando parecía convencido de que el siguiente tramo no lo expondría. De pronto, Mara lo vio tensar el lomo, bajar el centro de gravedad y fijar la mirada en un punto del techo. En el instante siguiente, un sonido apenas audible recorrió la estructura, un zumbido fino, eléctrico, que se movía como un insecto invisible. Keris levantó la mano. Toda la cohorte se pegó a las paredes. Una franja del techo se abrió como una branquia, y de ella descendieron microdrones exploradores. Eran del tamaño de un ojo humano, esféricos, con superficies negras que absorbían la luz. No emitían destellos ni pitidos, su presencia se anunciaba con esa vibración leve que hacía temblar los dientes. 3 de ellos pasaron de largo, flotando a la altura de las cabezas. Otros 2 giraron lentamente, escaneando. Rabok, el saurio, tensó los músculos como para abalanzarse. Tarquín lo miró de reojo, sin gruñir, pero con una quietud que hablaba de siglos de caza. El mensaje era claro: no te muevas. Mara sintió como su respiración se volvía parte del ambiente. Inspiró lento, llenando solo el tercio inferior de los pulmones, dejando que el resto del cuerpo quedara inmóvil. Uno de los drones pasó tan cerca que pudo sentir el cambio en la temperatura del aire. No la detectó. En cambio, otros cadetes, nerviosos, movieron la cabeza apenas unos milímetros, y la reacción fue inmediata, destellos de luz cortante y chispas en los trajes. Las heridas eran superficiales, pero la lección, profunda. Cuando los drones se retiraron por la misma abertura del techo, Keris habló: el hambre es economía. No gastar un gramo de energía que no puedas justificar. Así se sobrevive más allá de la primera batalla. Y, señalando al lobo, añadió: él sabe cuándo avanzar y cuándo quedarse quieto. No porque lo entrene yo,
sino porque su especie aprendió a leer este idioma miles de años antes de que ustedes nacieran. Siguieron avanzando hasta llegar a una compuerta con señalización inactiva. No respondía a ningún código de la academia. Keris colocó la palma sobre el panel, y tras un par de segundos, la cerradura se abrió con un suspiro metálico. El aire que salió de allí estaba frío, demasiado para un sector interno. Llevaba consigo un olor extraño, algo orgánico, húmedo, que no pertenecía a ningún ciclo de filtrado de Helix. Al otro lado de la compuerta, el espacio se abría en un túnel ancho, con paredes cubiertas de condensación. Tarkin avanzó primero, su pelaje erizado, cada paso lento y preciso. La humedad amplificaba todos los sonidos, el eco de las pisadas, el leve crujir de las articulaciones, incluso el latido apresurado de quienes aún no dominaban su miedo. Fue entonces cuando lo vieron. Al final del túnel, adherido a la pared, había un dispositivo de color marfil, con formas que recordaban a un caparazón vivo. Pulsaba con luz interna, y de su superficie se extendían filamentos como raíces que se hundían en el metal. Keris se inclinó para observarlo y habló con voz grave: sonda de caza. KRYTH. Un murmullo recorrió la cohorte. Los KRYTH eran una especie colmena, cazadores de mundos, famosos por marcar presas de alto valor adaptativo. Una vez etiquetabas su interés, nunca se olvidaban de ti. Helix había sido marcada. Tarkin se acercó al dispositivo y lo olfateó, sin tocarlo. Dio un paso atrás y miró hacia el techo. Mara siguió su mirada y vio una delgada línea negra que recorría la pared hasta perderse en la oscuridad. Antes de que pudiera decir algo, la vibración del metal cambió. El túnel entero comenzó a latir al mismo ritmo que la sonda. Keris se irguió. Esto no es entrenamiento. Esto es selección natural. Y no todos van a pasar. La luz tembló y, desde el extremo opuesto, se escuchó un sonido de raspado, como uñas largas arañando el interior de un casco. Algo se movía hacia ellos. Tarkin dio un paso al frente, los músculos tensos, la respiración medida. La cohorte, sin órdenes, empezó a adoptar la misma postura. Entonces, la instructora dijo: hoy aprenderán el segundo verbo del idioma del hambre, esperar. Y esperaron. Esperaron hasta que la sombra se definió en la penumbra, revelando que los KRYTH no enviaban simples ondas. Venían a confirmar lo que habían marcado. La lección real acababa de comenzar. Territorio prestado. El túnel húmedo desembocaba en una plataforma circular sin barandillas, colgando sobre un hueco vertical que descendía más allá de donde la luz alcanzaba. Desde las paredes, columnas de tubos y cables bajaban como raíces artificiales hacia un abismo que parecía no tener final. El aire estaba cargado de electricidad y de un olor agrio que Mara reconoció de inmediato, óxido mezclado con algún tipo de ácido biológico. Los KRYTH habían estado aquí. Keris ordenó detenerse con un gesto mínimo. No miraba al vacío, sino al conjunto de cadetes, como si el siguiente paso no dependiera de la amenaza externa, sino de ellos mismos. Luego pronunció algo que alteró el pulso de todos. Vélez, al frente. Tomas el liderazgo provisional. Mara sintió la sorpresa recorrer la cohorte como un viento. En condiciones normales, la jerarquía ponía a otros antes que a ella. Ravok, por ejemplo, que la observaba ahora con un brillo incómodo en los ojos, mezcla de desafío y desdén. Pero Keris no repitió la orden. La dejó en el aire, firme, como un sello que no se borra. Tarkin se situó junto a Mara, sin mirarla, pero alineando su respiración con la suya. Era como si el animal reconociera el cambio de rol antes incluso de que ella misma lo aceptara. Keris añadió, con voz neutra: no quiero fuerza. Quiero criterio. El territorio es tuyo, aunque no lo sea. Mara examinó el espacio. La plataforma tenía 3 salidas, un pasillo estrecho hacia la izquierda, un corredor amplio y bien iluminado hacia la derecha, y un conducto de mantenimiento apenas visible detrás de una maraña de cables. Las reglas básicas del rastreo decían que el enemigo preferiría los caminos rápidos y sin obstáculos, lo que significaba que, si los KRYTH eran cazadores inteligentes, podían usar precisamente esa suposición para tender emboscadas. Se agachó junto a Tarkin, dejando que el lobo olfateara el aire en cada dirección. La izquierda traía un olor metálico y seco, con notas de lubricante de motores antiguos; la derecha, un aire casi limpio, sin rastros, lo que resultaba sospechoso.
El conducto de atrás desprendía un olor acre y desagradable, casi insoportable. Recordó que algunos depredadores evitaban ciertos compuestos naturales y que, en su infancia en la tierra, había visto a su abuela esparcir aceites de pino y resina para mantener alejadas plagas. «Vamos por atrás», dijo, señalando el conducto. No esperaba aprobación, pero notó que Keris la observaba con un destello de interés. El avance por el conducto fue lento. La humedad se condensaba en gotas que caían desde los cables al suelo, formando charcos irregulares. Mara ordenó a Ixel, el cadete anfibio, que esparciera una fina capa de un compuesto repelente que llevaba en su equipo personal. Su especie lo utilizaba para delimitar zonas de descanso bajo el agua. Ixel obedeció, y pronto el pasillo se impregnó de un olor fuerte que a los humanos les resultaba desagradable, pero que provocó que Tarkin relajara las orejas, señal de que estaba funcionando. En los tramos más abiertos, improvisaron puntos de estrangulamiento, estrecharon el paso con piezas sueltas de maquinaria, crearon falsas rutas usando placas metálicas que reflejaban el calor para desviar sensores enemigos. Ravok, aunque reacio, ayudó a mover un módulo pesado para bloquear una intersección. No habló en todo el proceso, pero Mara notó que su respiración se había sincronizado, sin querer, con la del lobo. El trabajo apenas estaba terminado cuando un sonido nuevo llegó desde el vacío bajo sus pies, un crujido metálico prolongado, como si algo estuviera taladrando desde abajo hacia arriba. Mara se asomó a un hueco y vio cómo el suelo de un hangar cercano se deformaba en un patrón hexagonal. No era un ataque frontal, los KRYTH estaban creando rutas verticales, talando la estructura como insectos que perforan madera. La idea de enfrentarlos en un plano vertical le heló la sangre. En microgravedad, cualquier error podía ser letal. Aún así, la oportunidad era clara: si lograban guiar su avance, podrían controlar el enfrentamiento. Activó su comunicador interno y dio órdenes rápidas: asegurarse al arnés, preparar ganchos y líneas. Cuando la primera figura KRYTH emergió por la grieta, el aire se llenó de un olor a colmena húmeda y metal oxidado. Eran más altos de lo esperado, con extremidades delgadas y múltiples articulaciones, y movían la cabeza como si escucharan frecuencias invisibles. Tarkin soltó un gruñido bajo, no de amenaza, sino de advertencia. El combate en microgravedad fue un caos controlado. Mara usó los cables de anclaje para moverse como péndulo entre paneles, mientras Tarkin saltaba de superficie en superficie, obligando a los KRYTH a redirigir su atención. El lobo se convirtió en un señuelo vivo. Atraía las miradas y los sensores enemigos, obligándolos a disparar hacia zonas donde las trampas de calor y ruido que habían instalado provocaban errores de cálculo. Ixel, pese a sus temblores iniciales, encontró un lugar en la formación. Su capacidad para orientarse en entornos tridimensionales lo convirtió en pieza clave para guiar a compañeros desorientados. Ravok, al principio reacio a obedecer, terminó cubriendo la retaguardia sin necesidad de que nadie se lo ordenara. La táctica funcionó mejor de lo esperado. Uno de los KRYTH cayó en una red de energía improvisada y fue arrastrado hacia un compartimento presurizado. No murió de inmediato, sino que quedó atrapado, vibrando como si su cuerpo entero fuera una antena. Lo interrogaron lo mejor que pudieron. No hablaba, pero emitía pulsos rítmicos que Ixel y Keris tradujeron como fragmentos de un mensaje. Antes de apagarse, la criatura transmitió una frase incompleta. La Apex real viene del frío. La sala quedó en silencio. Nadie entendía del todo el significado, pero todos sintieron que aquello no era una amenaza, sino un aviso. Keris, sin alterar el tono, dijo que eso significaba que los KRYTH no eran el peligro mayor. Solo los exploradores. Lo que venía detrás era otra cosa. Cuando salieron del compartimento, Tarkin estaba sentado en medio del pasillo, mirando hacia una compuerta que daba al sector más exterior de Helix. No se movía, pero sus orejas estaban orientadas hacia adelante, tensas. Mara sintió que el territorio que creía haber ganado no era más que una concesión temporal. Un territorio prestado. Y todo préstamo, tarde o temprano, debe devolverse. Sangre fría. El pasillo exterior de Helix tenía un sonido distinto. No era el pulso grave de los módulos internos ni el murmullo ordenado de los anillos de mantenimiento. Era un silencio más denso, un silencio que absorbía el eco de los pasos y devolvía únicamente el crujido del metal dilatándose por los cambios de temperatura. El aire estaba más seco, con un regusto metálico que se quedaba en la lengua. Aquí,
Cualquier fuga, por mínima que fuera, podía matar a todos en minutos. Tarkin avanzaba primero, su silueta proyectada en las paredes curvas por la luz de emergencia. Kerris caminaba detrás, con la expresión neutra que adoptaba cuando estaba midiendo más de lo que decía. La cohorte seguía en formación compacta, con Mara a la cabeza. A cada metro, la sensación de que el territorio era prestado se volvía más evidente. Las paredes mostraban cicatrices antiguas de impactos y reparaciones apresuradas, como si este sector hubiera sobrevivido a historias que nadie se había molestado en registrar. Fue Kerris quien rompió el silencio. Lo que viste antes, dijo, sin mirarla directamente, no era el enemigo final. Era un filtro. Un filtro para medir reacciones, agotar recursos y clasificar instintos. Su tono no era de advertencia ni de consuelo, sino de diagnóstico. ¿Filtro para quién?, preguntó Mara. Para algo que no necesita mirar. Solo sentir. Tarkin se detuvo de pronto, girando la cabeza hacia una compuerta cerrada. Su respiración cambió, lenta, profunda, con pausas largas entre inhalación y exhalación. Kerris asintió como si hubiera recibido una confirmación. Este lobo, continuó, no es exhibición. Es metrónomo. Cada respiración suya me dice cuánto tardaremos en fallar, o en aprender. La compuerta se abrió con un chasquido seco, revelando un corredor estrecho iluminado por un resplandor helado. Al final, tras una esclusa translúcida, flotaba una nave que no aparecía en ningún registro, la Borealis. No emitía calor detectable. Su superficie estaba cubierta de placas poligonales que absorbían la luz, y su forma no seguía ninguna simetría conocida. Era como si hubiera sido construida para imitar el azar de la naturaleza, pero con una precisión quirúrgica. Mercenarios criogenizados, dijo Kerris. Cazadores de prestigio. Van detrás de especies con la etiqueta Apex. No para matarlas, sino para vender su genética adaptativa. Y Elix ha estado en esa lista desde hace años. El comunicador interno crepitó con una señal no autorizada. Una voz metálica habló en un idioma roto. Entrega del espécimen y de su instructora. Sin negociación. Sin plazo. Rabok dio un paso al frente, los músculos tensos. No entregamos nada, escupió. Kerris lo miró como si fuera un aprendiz que ha respondido demasiado rápido. No se trata de entregar, dijo. Se trata de no convertirnos en lo que ellos cazan. El plan de los Borealis fue rápido y quirúrgico. Primero, hackearon las compuertas internas, cerrando a la cohorte en un laberinto controlado. Después, liberaron un gas frío impregnado con feromonas de pánico, diseñado para disparar reflejos primitivos en cada especie. El aire se volvió más pesado y las respiraciones más cortas. Incluso Ixel, que solía mantener la calma en cualquier situación, comenzó a agitar las branquias. Fue entonces cuando Rabok cometió su error. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo, rompió formación y se lanzó hacia Tarkin con la clara intención de dominarlo, como si eso le devolviera un control que estaba perdiendo. El lobo esquivó su embestida con un movimiento mínimo y sin mostrar los dientes. Mara lo alcanzó en 2 zancadas y lo empujó contra la pared. O sigues el plan o te apartas, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Rabok, jadeante, bajó la mirada. Kerris reunió a la cohorte en un pasillo angosto. Escuchad bien, dijo. Apex no es una medalla ni un título que se hereda. Es un sistema. Comunidad, memoria y rituales de riesgo. Sin ellos, un depredador es solo dientes. Con ellos, es manada. Y la manada no se vende. Tarkin comenzó a caminar hacia una compuerta de mantenimiento que conducía a un sector congelado por un fallo en el sistema de calefacción. El metal estaba cubierto de escarcha y el vapor de las respiraciones se condensaba en nubes blancas. El lobo no dudó. Avanzaba con un ritmo que todos, sin darse cuenta, empezaron a imitar. Pasos lentos, controlados, coordinados. Cada movimiento parecía pensado para no romper un patrón invisible. Mara comprendió lo que Kerris había querido decir. La manada no era una alineación física, sino un latido compartido. Al final del corredor helado, un destello metálico. Antes de que pudieran reaccionar, una ráfaga de luz cortó el aire, y Kerris fue arrastrada hacia la sombra por una figura alta y angulosa. El casco de la atacante reflejaba la escarcha como si estuviera hecho de hielo vivo. Era un Borealis.
Su armadura parecía absorber los sonidos, y su fuerza era tal que levantó a la instructora como si fuera un objeto inerte. Keris no gritó. Solo giró la cabeza hacia Mara, en un susurro que logró atravesar la distancia, dijo: «Última lección, reclama el invierno». Luego, desapareció tras una compuerta que se cerró como una guillotina. Mara se quedó inmóvil, sintiendo como el frío calaba más hondo que la piel. El resto de la cohorte la miraba, esperando una orden. Tarkin, con los ojos fijos en el lugar donde Keris había desaparecido, dio un paso adelante, marcando un compás nuevo. Uno más lento. Uno más frío. Entendió que la siguiente batalla no se libraría solo con armas, sino con algo más antiguo: el control del clima, del pulso, de la respiración. La verdadera prueba no era matar al depredador, sino enseñarle que no podía reclamar este territorio. El invierno acababa de empezar. El invierno es un verbo. El frío se había instalado en los huesos de la cohorte como un huésped silencioso. No era la simple baja de temperatura que incomoda, sino esa clase de helada que reordena pensamientos y fuerza al cuerpo a moverse con lentitud calculada. El pasillo exterior de Helix estaba sellado tras la captura de Keris, y el aire que quedaba en la sección presentaba una humedad mínima, cortando la garganta al respirar. Nadie hablaba. Mara Vélez se encontraba en el centro de la formación, con Tarkin a su izquierda, observando cada movimiento como si evaluara su capacidad para liderar. No había tiempo para dudar. La instructora estaba en manos de los Borealis y cada minuto aumentaba la probabilidad de que desaparecieran en la sombra térmica de su nave. «Escuchad», dijo, rompiendo el silencio con un tono firme. «No vamos a perseguirlos como presas desesperadas. Vamos a convertir la estación en nuestro invierno». Los cadetes la miraron, confusos. Rabok frunció el ceño, pero no interrumpió. Mara continuó. «Los Borealis cazan en calor. Perciben el movimiento por contraste térmico. Les daremos un mapa falso, islas de calor donde quieran morder y pasillos de hielo donde los atraparemos». El plan comenzó en el centro de control de distribución térmica. Los mapas mostraban en tiempo real la temperatura de cada sección de Helix. Con ayuda de Ixel, Mara empezó a desviar la calefacción de sectores clave hacia compartimentos vacíos, creando zonas cálidas que parecerían refugios habitados. Al mismo tiempo, redujeron la temperatura de los pasillos por donde planeaban moverse, hasta que el vapor de las respiraciones se congelaba a centímetros de la boca. Los carriles de silencio fueron la segunda fase. Usando espuma aislante y piezas de polímero recicladas de paneles de mantenimiento, cubrieron superficies para evitar que las vibraciones de las pisadas viajasen por el metal. Tarkin guiaba la selección de tramos, parándose de vez en cuando para olfatear grietas y descartar rutas. En el frío más intenso, cada paso parecía un acto ritual. Mara notó que los cadetes, incluso Rabok, comenzaban a moverse con su mismo ritmo. No lo habían decidido, simplemente había sucedido. La respiración se sincronizaba. El pulso se adaptaba a un compás común. El invierno ya estaba en marcha. La operación de rescate se inició en un corredor cercano al núcleo criogénico. Según las lecturas, Keris estaba en una celda improvisada dentro de un módulo refrigerado, custodiada por 2 Borealis armados. Llegar ahí requería atravesar un espacio abierto al vacío, cruzando por cables de mantenimiento. La microgravedad jugaba a su favor. El frío extremo reducía la firma térmica y el silencio amplificado de la estación ocultaba sus desplazamientos. Mara fue la primera en enganchar el arnés y avanzar sobre el cable. Debajo, la curvatura metálica de Helix caía hacia la nada. Tarkin la seguía por un tramo paralelo, usando vigas estrechas como si fueran sendas de bosque. Los demás se desplazaban en fila, moviéndose solo cuando ella levantaba la mano para marcar el pulso. En el módulo criogénico, 2 figuras acorazadas vigilaban la compuerta. Sus armaduras brillaban con un tono perlado bajo la escarcha, y de sus visores salía un vapor que se disipaba rápido. Mara observó su patrón de vigilancia durante 3 ciclos completos antes de actuar. No buscaban actividad cercana, escaneaban el entorno en busca de cambios de calor. La trampa comenzó con un impulso controlado de aire caliente desde una compuerta lateral. El sistema de ventilación, manipulado por Ixel, liberó un chorro que los Borealis detectaron de inmediato. Como depredadores atraídos por sangre fresca, se desplazaron hacia el pasillo equivocado. En el momento en que giraron, Tarkin se deslizó entre las sombras y se colocó frente a la compuerta de la celda.
Mara la abrió con una llave térmica improvisada, un tubo de plasma que derritió los seguros en silencio. Dentro, Keris estaba de pie, sin ataduras, como si hubiera estado esperando. «Llegas tarde», dijo, sin rastro de debilidad. «El invierno no se apresura», respondió Mara. No hubo tiempo para más. Una señal interna avisó de múltiples firmas térmicas acercándose, los KRYTH. No estaban aliados con los Borealis, pero la estación marcada como Apex atraía a ambos como si fuera una presa disputada. Mara pensó rápido. Si podían provocar que las dos amenazas se encontraran en el lugar equivocado, se eliminarían entre ellas. Activó los emisores de calor en un corredor central, justo entre la posición de los KRYTH y el patrullaje Borealis. Las feromonas de pánico que aún flotaban en el aire harían el resto. El choque fue inmediato y brutal. Los KRYTH atacaron con ácido y filamentos cortantes. Los Borealis respondieron con armas de energía y redes térmicas. El pasillo se convirtió en un infierno controlado, y el Ix tembló bajo el impacto. La cohorte, en cambio, se retiró por los carriles de silencio, sin dejar rastro térmico ni vibración. En la última esclusa, Tarkin se detuvo. Sangraba de una pata, herido al proteger a Ixel de un dron errante. Aún así, se mantuvo en pie, empujando a Mara hacia la compuerta con un leve movimiento del hocico. Ella entendió, no era momento de detenerse. Al sellar la puerta, una nueva lectura apareció en los sensores, una firma térmica enorme, más grande que cualquier nave Borealis o enjambre KRYTH. No venía de la estación, sino del vacío. Mara y Keris se miraron. «Eso no es una nave de caza», murmuró la instructora. «Es la matriarca». El invierno no había terminado. Acababa de nacer. Manada de estrellas. El vacío que rodeaba a Elix parecía más denso de lo normal, como si algo inmenso se hubiera deslizado entre las sombras para envolver la estación. Los sensores comenzaron a fallar uno tras otro, no por daño físico, sino porque sus lecturas se saturaban con una única firma térmica, enorme, constante, ajena a cualquier registro conocido. Desde la sala de observación exterior, Mara y la cohorte vieron cómo el negro se deformaba. La matriarca Borealis emergió sin ruido, girando lentamente, como si no tuviera prisa. Su superficie no reflejaba luz, parecía absorberla, tragándola hacia un interior invisible. No era una nave en el sentido convencional. Era más bien una masa viva de metal y hielo que modulaba su entropía interna para imitar un clima. En cada giro, se enfriaba hasta casi desaparecer de las lecturas y luego se calentaba con ráfagas, como si simulara el latido de un mundo entero. «No está aquí para cazar», dijo Keris, sin apartar la vista. «Está aquí para reclamar el territorio». La matriarca no atacó de inmediato. Primero comenzó a apagar sectores de Elix, drenando energía térmica y eléctrica de forma simultánea. Las luces caían en una secuencia calculada, dejando zonas enteras en penumbra absoluta. La temperatura interna descendía por minutos, y el aliento de los cadetes se convertía en vapor visible. En medio de esa marea de frío, Tarkin se adelantó, deteniéndose en la intersección de 3 pasillos. Su respiración, lenta y profunda, formaba nubes blancas que se deshacían al contacto con el aire helado. Mara, sin saber bien por qué, lo observó como si estuviera marcando el compás de algo que aún no entendía. Entonces recordó las palabras de Keris: «El lobo es metrónomo». «Podemos usarlo», dijo en voz baja. La idea tomó forma con rapidez. Durante los entrenamientos, Keris había registrado el patrón respiratorio de Tarkin para sincronizar ejercicios. Ahora, ese mismo patrón podía integrarse en el sistema de resonancia de Elix. Si lograban amplificarlo por toda la estructura, la matriarca recibiría un eco constante, un latido de manada, imposible de diferenciar de una señal orgánica masiva. Trabajaron con lo que tenían. Ixel ajustó los moduladores de frecuencia, Rabok instaló los emisores en puntos clave, y Mara supervisó cada conexión. El frío se colaba por las juntas de los trajes, pero nadie se detenía. La respiración de Tarkin se grabó en un bucle perfecto, 112 pulsos por minuto, regulares como un tambor antiguo. Cuando activaron el sistema, el Ix entera comenzó a respirar al mismo tiempo. El sonido no era audible en la frecuencia humana, pero todos lo sentían en el cuerpo, una vibración en el esternón, un pulso que se propagaba por los huesos. La cohorte se movía ahora como una sola entidad, sin necesidad de órdenes habladas.
La matriarca reaccionó. Detuvo su secuencia de apagado y comenzó a rotar lentamente, buscando el origen del pulso. Cada vez que intentaba fijar una lectura, el patrón se desplazaba a otro punto de la estación, como si estuviera persiguiendo a una presa invisible que siempre estaba un paso adelante. Keris sonrió apenas. Ahora es ella la que sigue nuestro ritmo. Mara dirigió a la cohorte hacia los corredores exteriores, donde las paredes vibraban con el eco del latido. Allí, desplegaron trampas térmicas, cargas que explotaban en un destello de calor para atraer a los drones de la matriarca y luego los congelaban con ráfagas criogénicas. Cada trampa eliminada era un paso más para debilitar su capacidad de sentir la estación. El momento decisivo llegó cuando la matriarca intentó acoplarse directamente a un anillo de Helix. Ravok, que había permanecido en retaguardia, vio como una brecha se abría en la estructura y, sin dudar, se lanzó sobre el punto de impacto. Sus placas áureas bloquearon el vacío el tiempo suficiente para que Ixel sellara la junta con un escudo de emergencia. El frío le atravesó la carne, pero aguantó, riendo con un hilo de voz. El invierno obedece. Ese sacrificio permitió que Mara y Keris activaran la fase final del plan, una inversión súbita de temperatura en toda la estructura, pasando de un frío extremo a un pico de calor en cuestión de segundos. Para la matriarca, aquello fue como recibir un grito en todos sus sentidos a la vez. Sus algoritmos de caza, diseñados para trabajar en gradientes suaves, colapsaron ante el cambio violento. Desde el observatorio, vieron cómo la gigantesca masa metálica se detenía, temblaba y luego se replegaba lentamente hacia la oscuridad. No había sido destruida, pero había renunciado a reclamar el Ix, por ahora. La estación comenzó a recuperar la energía. Las luces volvieron, tímidas, y el calor regresó a los corredores. Los cadetes se reunieron en la sala central, agotados, con escarcha en las pestañas y el pulso todavía marcado por el latido de Tarkin. Keris rompió el silencio. Hoy no defendisteis una estación. Reescribisteis lo que significa ser Apex. No es dominar, es sostener. No es cazar, es mantener a la manada viva. Tarkin se sentó junto a Mara, apoyando su cabeza en su pierna. Ella le pasó una mano por el pelaje, sintiendo el calor que aún guardaba, el calor que había engañado a una depredadora capaz de apagar mundos. En el mirador, el lobo aulló hacia la negrura estelar. Uno a uno, los cadetes guardaron silencio. No respondieron con voces, sino con quietud absoluta, como si todo el universo estuviera escuchando. Keris habló por última vez. Si alguna vez os preguntan por qué traje un animal, decidles que vino a adoptarnos. El Ix flotaba de nuevo en calma, pero Mara sabía que en algún lugar de ese vacío, la matriarca recordaba el latido. Y que, si volvía, encontraría no a presas, sino a una manada que ya había reclamado su invierno para siempre.